Acá. Qué grande el tipo es. Está acomodado con el jefe, tipo, ¿no? Che, maestro. Siempre tenés que tener, ¿viste? Vos, Johnny, no te vi aquí arriba, ¿no? Estás. Bueno, Oscar Bertín, ya lo conocemos. Podías cambiar de lugar hoy, ¿viste? Si te vas, sentate acá. Claro. Así te ven distinto. En la foto aparece distinto. Y lo tenemos a Andrés Madías, que es ingeniero agrónomo, coordinador técnico del programa Sistemas Chacras de APRESID. Un gusto, máster, tenerte. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Qué temazo, ¿eh? ¿Sigue siendo Gervasio Pinheiro el gurú en esto o ahora pasaste a ser vos? No. Sigue siendo él. Bien. Bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Vizcayar por la oportunidad de estar acá. Yo los como, Y bueno, con Oscar coordinamos un poco esta presentación, donde yo voy a hacer una introducción y él va a ir más al uso forrajero de los cultivos de servicio. Básicamente todos conocerán que en la mayoría de los lotes de los sistemas de producción de nuestra región, gran parte de estos lotes están durante el periodo invernal, en un periodo de 7, 8 meses, con suelos desnudos, sin cultivos, y en el invierno, lo que lleva a una subutilización o directamente un desaprovechamiento de los recursos naturales, el agua, la radiación y los nutrientes durante ese periodo. Pero mientras esos recursos no son aprovechados, siguen pasando procesos de descomposición de la materia orgánica de los suelos, de pérdida de nitrógeno en los suelos y dándole oportunidades a las malezas, por ejemplo, de ingresar a los lotes. De ahí surge la idea de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, de poner un cultivo en ese momento del año que pueda utilizar esa radiación, ese agua, esos nutrientes, para generar biomasa que provea al ecosistema de diferentes servicios. Servicios que pueden ser para el productor, para el ambiente o para todo el mundo, digamos, básicamente. Depende de la escala que estemos mirando. Yendo a lo que quizás tiene un impacto directo en los productores, hay beneficios que se ven en el corto plazo, que normalmente son los que traccionan la primera adopción de parte de los productores, que pasan por la supresión de malezas, la captura o fijación biológica del nitrógeno en muchos casos, el control de la evaporación directa. La idea es que el agua, en vez de que se evapore directamente del suelo, utilizarla, transpirarla y generar biomasa para proveer estos servicios que estamos viendo. Controlar erosión, producir forraje, que eso va a hablar Oscar después. Y en el largo plazo, quizá pasa por mejorar la conservación y la salud de nuestros suelos, lo que traiga beneficios sobre la dinámica del agua en nuestro sistema y la dinámica de nutrientes. Y en definitiva generar resiliencia en nuestro sistema de producción, lo que impacta en una mayor estabilidad de los rendimientos en el largo plazo. La idea es mostrarle algunos de los beneficios que estamos viendo nosotros del programa Sistema Chacras y algunos otros trabajos les traje. Para comenzar, por ejemplo, con trabajos de la chacra de Pergamino, que están trabajando sobre salud de los suelos. Y en esta chacra se está viendo que a medida que se incrementa la intensificación, el uso de la tierra a lo largo del año, cuanto más raíces vivas tenemos a lo largo del año, mayores son los aportes de carbono. Por modelos del INTA para esta región, en general estamos en pérdidas de carbono naturales entre los 1.000 y 1.400 kilos de carbono, que es lo que nosotros deberíamos reponer para mantener los balances de carbono. Y estamos viendo que las rotaciones intensificadas que incluyeron los cultivos de cobertura, que son cultivos que básicamente toda la biomasa que produce está quedando en el sistema, están logrando acercarse, si se quiere, o se acercan o incluso sobrepasan los niveles de pérdida anuales de carbono. Eso en la teoría. En el suelo que estamos viendo, que en el corto plazo, en 4 o 5 años, que es el gráfico de arriba, cuando se hicieron las mediciones, después arrancar unos ensayos de rotaciones, se logra modificar las fracciones más lábiles del carbono, el carbono particulado, y en los estratos superficiales. No es fácil lograr mejoras en la materia orgánica total a 20 centímetros de profundidad en un plazo corto de tiempo, mediano. Pero por otro lado tenemos ya dentro de APRESID, dentro de CREA, hay muchos productores que hace varios años que vienen incorporando los cultivos de servicio en forma sistemática en sus lotes de producción, y vemos
Por un lado, que este es el caso de un productor en Chivilcoy que utiliza una rotación bastante intensificada de trigo, soja, cultivo de cobertura maíz, acompañada de una nutrición balanceada, como a lo largo del año ha mantenido, inclusive incrementado sus niveles de materia orgánica en los lotes, lo cual nos da un buen indicio que esto es posible. Y ese gráfico no solo habla de la materia orgánica, sino también de la factibilidad económica de llevar adelante en un sistema de producción cultivo de servicio. Este es un productor que del 2008 a la actualidad los viene realizando y seguramente no va a ir a pérdida alguien que esté tantos años haciendo esto. Por otro lado, otro de los beneficios más directos que se ve es el tema de control de malezas. La figura de arriba son un gráfico de chacra de bandera, una chacra en la que trabajamos sobre manejo integrado de malezas, y se ve cómo la incorporación de cultivos de servicio, que no se ve muy bien, pero la línea violeta abajo, logra reducir los picos de emergencia de maleza, o sea, la cantidad de emergencias que tenemos y la ventana temporal de esa emergencia, lo que trae beneficios para hacer mejores aplicaciones más puntuales en un periodo de tiempo más acotado. Y respecto a especies, cómo juegan diferentes especies en el control de malezas, vemos que en general las gramíneas, centenos, avenas tienen muy buenos controles, vicia también ha logrado muy buenos controles según las producciones de materia seca que se logren, y las consociaciones de esas especies se ven muy bien. Con la salvedad quizá que la vicia, al ser una leguminosa con una degradación más rápida, tiene un control menos prolongado en el tiempo dentro del cultivo siguiente que lo que puede ser una gramínea, que quizá muchas veces andan mejor en el control de malezas. Otra cosa que es un beneficio directo que están viendo muchos productores es el aporte por fijación biológica de nitrógeno. Esto es un trabajo de Banzolini que básicamente muestra cómo a partir de una mayor producción de biomasa en este caso vicia villosa, incrementa el contenido de nitrógeno total en ese volumen, en esa hectárea que estamos produciendo vicia, a razón de una concentración de un 3 o 4% de nitrógeno por cada en la biomasa como materia seca, dependiendo un poco del estadio fenológico y de cuánto haya nodulado esa leguminosa. Estos son trabajos de Gervasio Piñeiro y Priscila Pintos. Ellos han visto que han evaluado diferentes vicias, tréboles, algunas medicados y lupinos. Han visto que con niveles de producción de 4 a 6 toneladas de materia seca, están del todo el nitrógeno que están fijando, que tiene esa biomasa, un 65% provino de fijación biológica, lo cual nos está representando, como hoy dijeron algún dato de tréboles de 100 kilos, está representando eso. Ellos midieron entre 100 y 140 kilos de nitrógeno biológico fijado al sistema, dependiendo, bueno, de la especie y también del año. Estos son ensayos en 2 años. Esto aporte a la fijación, básicamente, es muy importante. Para que haya real aporte es muy importante, por un lado, la inoculación. El gráfico de arriba es un trabajo de la chacra de bandera, donde se evaluó sin inocular contra 2 inoculantes diferentes, y vemos como el principal efecto pasa por empezar a inocular las vicias, prácticamente se duplica la producción de materia seca, y con ello, como vimos, también el contenido de nitrógeno que va a tener ese volumen de forraje. Y también vemos que se ve mucho esto en los lotes, que es importante la historia, digamos. Las fotos esas son de un productor que tenía lotes que ya venía aplicando vicia, y un lote que no había hecho nunca, volvió el mismo día la vicia inoculada con avión, una soja en R6, pero la producción de biomasa fue totalmente diferente. En una misma situación, la diferencia venía en la historia. Con lo cual, eso nos marca que es importante darle tiempo también a los procesos a que se vayan expresando y darle continuidad a la aplicación de esta tecnología. Es una tecnología de proceso, los cultivos de cobertura. Estos también son trabajos de Belén Agosti en conjunto entre la Chacra del Pergamino y el INTA Oliveros, en ensayos de fertilización. Se hicieron 3 años de ensayos de fertilización sobre diferentes antecesores, vicia, arveja, barbecho y trigo. En general se ha visto que en los 3 años dieron respuesta parecida, no se vio respuesta a la fertilización sobre la vicia pura, con niveles de producción de materia seca de vicia muy buenos, digamos de 4.000 kilos para arriba.
Y también se midió el nitrógeno que habían absorbido esos maíces cuando venían de una vicia y cuando venían de un barbecho. Esa diferencia, ese nitrógeno nos dio 62 kilos en promedio, más sobre la vicia que sobre el barbecho, lo que puede ser una buena medida de cuánto nitrógeno le entregó la vicia a ese maíz por encima del barbecho. No obstante, también es importante tener en cuenta a veces que cuando hacemos mezclas, ese nitrógeno no puede estar inmediatamente disponible para el cultivo siguiente. Esta es una adaptación de una figura de Steven Mirsky, que es un investigador de Luzda, que nos muestra cómo en un mismo tiempo una vicia villosa pura o una villosa con una gramínea, en este caso era centeno, pueden estar liberando diferentes cantidades de kilos de nitrógeno, con lo cual las tasas de liberación de ese nitrógeno son bien diferentes en un caso y en otro, más allá de que el contenido total del nitrógeno de esa biomasa pueda ser el mismo. Esto nos lleva a que quizá cuando nosotros tengamos una mezcla de vicia con una gramínea haya necesidad de fertilizarla, en muchos casos se ha visto eso, pero también ese nitrógeno no es que desaparece, sino que queda en el sistema. Puede quedar disponible para el cultivo siguiente. En la imagen de allá, estamos de la izquierda, es una figura de NDVI, de un lote que tuvo, estamos viendo, eso es una cebada, básicamente en septiembre en la zona de Necochea, que tuvo, un año tuvo vicia la mitad del lote, la otra mitad tuvo barbecho, después se hizo un girasol, y después se sigue viendo el efecto residual de la vicia sobre el cultivo de invierno del año siguiente. Que si no hubiera habido un cultivo, quizás ese nitrógeno se hubiera perdido. Otro de los aspectos claves que quizá pasa por uno de los riesgos que ven los productores en la incorporación de cultivo de servicio es todo lo que implica la dinámica del agua y la fecha de secado para no poner en riesgo el rendimiento del cultivo que viene atrás. En general, cuanto más dejamos al cultivo de cobertura crecer o servicio crecer durante la primavera, retrasando el secado, mayor va a ser su producción de biomasa. Eso es bien claro en la vicia, que explota cada entrada de la primavera. Pero también se va incrementando el consumo de agua de ese cultivo de cobertura, que puede o no estar restándole recurso de agua al cultivo que viene. En general, estos son trabajos, la figura de arriba es un trabajo del INTA Marco Juárez. Nosotros en la red que tenemos estamos viendo algo parecido. Los costos hídricos, que es la diferencia medidos al secado de un cultivo de cobertura, o sea que la diferencia de milímetros de agua que tenemos en el perfil entre la cobertura y el barbecho rondan los 40 o 60 milímetros en promedio. O sea que una cobertura nos está dejando 40 o 50 milímetros menos que un barbecho de agua, que un barbecho tradicional. Si nos ponemos a pensar que una cobertura puede estar consumiendo unos 200 milímetros de agua a lo largo de su ciclo, estamos viendo que si la diferencia son 150 milímetros, que en el barbecho está perdiendo 150 milímetros de agua que se están yendo sin ser aprovechados. Solamente estamos pudiendo acumular unos 50 milímetros, que son las eficiencias normales que se ven de barbecho en la zona, que rondan el 25 o 30% de eficiencia de la captación del agua de lluvia durante el periodo invernal. O sea, eso es por un lado cuánto nos puede estar extrayendo una cobertura. Por otro lado, después nos puede traer beneficios en la captación. Estos son trabajos de Rodolfo Gil en la zona de Gancedo, en el NEA, que muestran cómo se incrementa la eficiencia de captación del agua de lluvia cuando tenemos una cobertura versus cuando no la tenemos. Prácticamente podemos llegar con lluvia, no se ven los datos, pero con lluvia de 100 milímetros, teniendo una buena cobertura, hubo casos que llegamos a captar 80 de esos 100 milímetros, mientras que en un barbecho desnudo, si querés, podemos estar captando 40 o 30 de esos milímetros. Y por otro lado, mejoramos quizá la conservación de ese agua que está en el suelo durante el ciclo del cultivo siguiente, reduciendo y no generando un consumo elevado de agua por debajo del metro, ya que debajo del metro de profundidad, como un criterio fácil de tomar, es más difícil de recargar el perfil. En general, el gran consumo de agua de una gramínea, por ejemplo, empieza en el periodo reproductivo, y hasta ese momento en general consume más bien en los estratos superficiales, y más avanzado el ciclo empiezan a consumir más agua a profundidad. Con lo cual es importante ir midiendo cómo viene el agua, sobre todo a profundidad, que es la zona más difícil de recargar.
Y por último, es clave también tener una buena caracterización del clima de la zona y de los suelos, conociendo cuáles son las probabilidades que nosotros tenemos de recarga. O sea, básicamente la decisión pasaría por la fecha de siembra del cultivo atrás, con cuánta agua queremos sembrar ese cultivo en el suelo, cómo queremos tener el perfil a la siembra de ese cultivo, y cómo estamos parados en octubre con el agua del suelo y las probabilidades que tenemos de recargarlo. En general, como ven, los costos hídricos son de 40 milímetros para nuestro régimen de lluvia en esta zona, no deberían ser difíciles de recuperar. Eso. Por último, traje un poco de lo que refiere a adopción de cultivos de servicio, cómo viene el tema de adopción y demandas. Lo de arriba es una encuesta de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestra, las barras más claras son 2014-15, las más oscuras son 15-16-17, muestra que hay una tendencia a incrementar la adopción, eso está medido como número de productores que han realizado, porcentaje de productores, perdón, que han realizado cultivo de cobertura. Y en la última encuesta que hicieron, en el 2017, se ubicaba alrededor del 9% de los productores que utilizaban la tecnología. Lo de abajo es una encuesta hecha dentro de productores de regionales de APRESID. Ahí preguntamos por qué superficie invernal se destina a cultivo de servicio. Y vemos que en promedio, esto fue el año pasado, da un 17% en promedio, con variabilidad. En las dos encuestas se ve que hay variabilidad entre zonas. Y en las dos coincide que el oeste o sur de Córdoba es una de las zonas de mayor adopción de cultivos de servicio. ¿Cuándo y cuáles son los cultivos de servicio que se vienen usando? Las ventanas, en general, entre cultivos que más se utilizan para meter un cultivo de cobertura son entre una soja y un maíz tardío y entre un maíz temprano y una soja. Esas son las dos ventanas más que vienen utilizando los productores. Hay otros que están innovando en otras situaciones. Hay una interesante que es entre soja y maíz temprano. Productores que no quieren resignar potencial de rinde en lotes muy buenos que quieren hacer maíz temprano, están explorando cómo pueden meter una cobertura ahí entre una soja y un maíz sembrado a principios de octubre. Y las especies más utilizadas hasta ahora son los centenos, la avena blanca, la vicia villosa como leguminosa, y muchos productores también, porque no utilizan el trigo, que es la especie que muchas veces disponen en sus campos para utilizar. Demandas de conocimiento. También los temas más demandados son qué especie utilizar a cada zona del sistema de producción, cómo ajustar el manejo agronómico de las diferentes especies, principalmente densidades, fertilización y fecha de secado, fecha de siembra. Conocer un poco más de los costos de siembra y de los beneficios, que son algunas de las cosas que yo les mostré, de los beneficios que traen los cultivos de cobertura. Y también incorporar al concepto cuando hacemos los análisis, cuáles son los costos quizá ocultos de no incorporar o dejar los barbechos esos químicos. Fecha de secado, también mucho trabajar en consociaciones, hay mucho interés en lo que son consociaciones, trabajar en proporciones de mezcla y en general apuntando a mezclas ahora lo más simples posible, 2 o 3 especies, no mucho más que eso. Y por ahí quizá pasan las demandas de conocimiento que tenemos. Y a raíz de eso es que dentro de APRESID el año pasado decidimos generar un proyecto, que lo llamamos Red de Cultivo de Servicio, que básicamente busca generar conocimiento y difundir conocimiento ya generado, intercambiando experiencia entre productores, para favorecer, si quiere, la adopción y el ajuste de esta tecnología en diferentes regiones del país. De los cuales, bueno, Vizcayart es una de las empresas, es una red que participan empresas, productores y APRESID y la UBA a través de Gervasio Piñeiro. Vizcayart es una de las empresas que está participando y apoyando este proyecto. Así que bueno, como comentarios finales de mi parte, vemos que es una tecnología que es posible adoptar, que va incrementando su adopción, que viene incrementando su adopción a lo largo del tiempo, y estoy seguro que si este año volvemos a hacer la encuesta, va a haber otro saltito en la adopción, por lo que percibo. Para adoptarla es muy importante tener claro cuáles son los objetivos por el cual estamos haciendo un cultivo de cobertura, eso es clave, conocer muy bien nuestros ambientes para hacer un manejo ajustado a nuestra realidad y reducir las probabilidades de fracaso, que muchas veces son los que, el fracaso en la primera oportunidad es lo que muchas veces limita la adopción futura. Así que es muy importante tener muy bien claros los objetivos con los cuales lo estamos haciendo.
También vemos que son viables económicamente. No puse ningún número, pero me parece que la mejor evidencia de eso son aquellos productores que hace 10, 15 años que lo vienen haciendo. Es la mejor evidencia para ver que hay alguien que lo puede hacer y en forma rentable, la incorporación de este cultivo de cobertura. Y por último, no dejar de mencionar que es importante con esta tecnología de proceso, darle tiempo a que se expresen en los sistemas de producción. No esperemos resultados de un día para otro con este tipo de tecnología, sino que es importante mantenerlas en el tiempo e ir evaluando cómo evolucionan los sistemas en el largo plazo. Creo que eso es muy importante. Así que bueno, acá yo termino mi presentación y le doy mi lugar a Oscar para que nos hable un poco de la utilización forrajera de las coberturas. Gracias. Gracias. Bueno, como forrajero no puedo no pensar en los cultivos de cobertura, cultivos de servicio o puentes verdes, de acuerdo a quién lo... ¿Se escucha bien? No, ¿no? ¿Sí? No puedo dejar de usarlos, digamos. Por eso todo lo que voy a presentar tiene que ver con las consecuencias del uso de los cultivos de servicio, de cobertura o puente verde. Puente verde lo llaman los uruguayos. Ellos tienen un programa que se denomina uso y manejo de suelos, que en cierta medida favorece el uso de los puentes verdes. Las razones, bueno, creo que todos la conocen. Suelos mucho más complejos que los nuestros, con mucha pendiente, con mucha erosión, la ganadería presente, y por lo tanto, en cierta medida, ellos nos llevan cierta ventaja en el conocimiento de uso de los cultivos de cobertura. Yo esta diapositiva la pongo desde que empecé a hablar de este tema. Y es una foto que saqué, yo daba clase en Junín, en la universidad, y un día, en pleno invierno, 23/6/2010, pasé por los mejores suelos del país. Y bueno, me di cuenta de esto, es decir, las mejores tierras de la pampa húmeda argentina son un paraje desolador, más allá de los conceptos extraordinariamente volcados por Andrés. Son un paraje desolador. Si nosotros miramos la pampa húmeda argentina, yo creo que nos tiene que dar un poco de vergüenza. Durante 5 a 6 meses al año. Por supuesto, como lo dijo Andrés, desde abril a septiembre, sin capacidad de usar los recursos más importantes, que son los que nombró él. El carbono, fijar el carbono. Tenemos la energía gratis y no la usamos. Retener el nitrógeno y usar el agua. Porque buena parte, sobre todo en ese lugar, había lagunas en pleno rastrojo de soja, evaporando agua. Es lo mismo que el tanque que mida la evaporación potencial de un ambiente. O sea, estamos perdiendo agua como en su máximo, digamos. Ahora bien, desde la óptica del uso con los animales, lo más importante que nos interesa es el cultivo subsiguiente. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar qué especies deberíamos usar. Él lo planteó perfectamente desde la óptica de cultivos a cultivos. Yo lo planteo desde la óptica si lo voy a usar. Las gramíneas, como él lo dijo, aportan básicamente a la estructuración, a la estructura del suelo en los centímetros superiores, dependiendo de la especie. Un ryegrass lo va a hacer en los 20 centímetros superiores, el grueso, la avena en los 40, digamos el centeno en los 80, y si nos vamos, qué sé yo, a un agropiro, 1,20 m, no se usa para cultivo de cobertura, pero para dar idea de los lugares donde está concentrada la alta proporción de raíces de cada una de las especies. Pero el aporte es siempre ese, estructura, cantidad de raíces de esas raíces en cabellera. Esto es fundamental para el pastoreo.
porque es el colchón para la pezuña de los animales. Así de simple. El segundo aspecto son las leguminosas. Yo hoy creo que comenté que no me gustan las gramíneas puras. Es el peor negocio hacer gramíneas puras, salvo que le ponga nitrógeno. Porque si no, no hago biomasa, no hago forraje. Llega a un techo y basta, hasta ahí llega. No hay posibilidades de producir más. Por lo tanto, uno piensa en mezclas de gramíneas y leguminosas. En determinados ambientes donde el problema central es algún horizonte endurecido, podemos llegar a pensar en otras especies, que creo que las nombraste, que son las crucíferas, que actúan como un subsolador para aquellas condiciones en donde hay un techo para abajo, digamos, un piso, ahí nomás. Y necesitamos armar la estructura de macroporos. Pero son cosas excepcionales que hay que analizarlo. O sea, ¿qué te queremos? ¿Queremos esto? Avena, centeno, triticales, cebada, raigras. No es tan difícil saber cuál gramínea es la que tenemos que poner. Es la que se adapta al ambiente. En pergamino, con 900 milímetros, en invierno, las especies más interesantes, y desde la década del 80 que evaluamos la biomasa de las distintas especies, con y sin fertilizante, sabemos que por avena y raigras está la cosa. Ahora, si nos empezamos a ir al sur de Córdoba, y bueno, empieza a ser importante el tritical, el trigo. Si nos vamos más al sur, va a ser más importante el centeno, la avena, la cebada, las especies que tienen la capacidad de desarrollar un sistema radicular más profundo. Esos son los nichos de las distintas gramíneas. Alguien me va a poder decir, bueno, pues si hago centeno en pergamino, ¿puedo llegar a tener la misma producción que la avena? Y sí, puedo llegar a tener la misma producción. Leguminosas sucede lo mismo. Las misias son, digamos, las que uno normalmente habla como cultivos de servicio, pero también en algunos ambientes del norte argentino puede ser el Melilotus, ¿por qué no? Hay evidencias experimentales para el Melilotus, o los tréboles anuales. En determinados ambientes, por ejemplo en Uruguay y Entre Ríos, es probable que algún trébol, como el trébol de Alejandría, que se banca bien ambientes donde no hay heladas tan intensas, sea una especie interesante. Depende del ambiente. Siempre nos interesa, en mi caso particular, que las coman los animales. Eso ya lo vamos a ver. O, digamos, la mezcla de ellos dos. Y ahí nos vamos a ir para un lado, digamos, para el lado de las gramíneas, si lo que quiero es estructura para que las patas las pisoteen, o para el otro, si lo que me interesa es el nitrógeno, porque lo que viene es un maíz. O las mezclas complejas, ¿no? Donde entra alguna otra especie que me hace de subsolador. Vamos, esto que yo les voy a ir relatando, yo había puesto todos los datos y digo, no, para una presentación de este tipo no puedo hacerlo. Así que lo que hice fueron sentencias. Pero detrás de cada una de esas sentencias están los trabajos experimentales, y obviamente yo lo tengo como diapositiva, como dato oculto, si alguien quiere saber concretamente el valor. Pero vamos a las sentencias, que es lo que importa. Las gramíneas, centeno, triticale, avena, raigras, cebada, trigo, realizan mayor aporte de forraje que las leguminosas y crucíferas en ese periodo. Fundamentalmente si le pongo nitrógeno. Pero potencial lo tienen las gramíneas. Más que la vicia, más que las crucíferas. Crucíferas producen muy bien al principio y muy bien al final, pero en pleno invierno no es tanto. Tenemos evidencias para eso. Excepción hecha cuando el periodo considerado no es ese, abril-septiembre, sino invierno-primavera. Ya lo planteó él. Cuando los cultivos de cultura son usados para siembras tardías de los cultivos de verano, un maíz tardío, por ejemplo, donde la vicia puede tener igual o aún mayor potencial que las gramíneas puras. ¿Sí? Un tema fundamental para nosotros desde el punto de vista del pastoreo, la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno de los cultivos de cobertura es mayor en gramíneas. Puse un valor de un trabajo, 30. O sea,
el residuo que yo dejo cuando lo quemo tiene 30 de carbono y 1 de nitrógeno. ¿Está claro? 30 de carbono, 1 de nitrógeno. Carbono es, digamos, el componente principal, el 40 y pico % de la materia orgánica. Mucho más que leguminosas, solo 13. Para ese ejemplo en particular, uno puede variar si en lugar de servicia es otra leguminosa, va a andar en esos valores, pero puede ser 14 o 15. E intermedio las mezclas, lógico, 22% en ese trabajo específico. En soja de 44, yo cosecho la soja, dejo ese rastrojo, con hojas que se descomponen muy rápidamente, tiene una relación de 44, muchísimo más alto que los cultivos de servicio. El maíz 87, el rastrojo de maíz necesita, tiene 87 de relación carbono-nitrógeno, de modo que cuando yo dejo rastrojo de maíz, ¿en qué están ocupados toda la vida del suelo? Bacterias, protozoarios y demás. En convertir ese carbono usando el nitrógeno para descomponerlo, ¿verdad? En trigo, me pasé, es decir, el rastrojo de trigo, la paja de... En una relación carbono-nitrógeno de 25 a 30 hay un equilibrio. Buena parte de ellas mueren. Y van formando la estructura del suelo. ¿Qué pasa con los nódulos en las leguminosas? El nitrógeno que me aporta la alfalfa, los 230 kilos de N que me aporta en el año, los 100 del trébol blanco, los 60 de la vicia, lo que fuera. Tengamos en cuenta ese proceso porque es fundamental. Si se toma la vicia pura, esa relación sube 1 a 1. 0,5 era en las gramíneas. O sea, yo producía 10 arriba que cuando se pastorea. Porque cuando pastoreamos se arma un lío en las mediciones de infiltración, porque acá infiltró perfectamente porque no está compactado, y compactado y no infiltra nada. Entonces nos genera una variabilidad experimental, y como yo me baso en datos experimentales, tiene que disminuir, porque si disminuye con alta carga, aumenta la compactación, o sea, aumenta la densidad aparente del suelo, es probable que aumente. Lo que pasa es que es difícil de detectar, sobre todo con la seguro que sí. Y bueno, y no cambia la materia orgánica. Eso es interesantísimo. Mayor profundidad, que está medida hasta un modo que no hubo, este es el mismo experimento que le mostró una mezcla de gramíneas, leguminosas y nada. Y llegamos, este año, en marzo, llegamos a... Bueno, costó problemas. Yo diría que los cultivos de servicios se pastorean y generan, yo diría que hay buenos trabajos en Uruguay sobre este tema, se adaptan más a suelos húmedos con menos riesgo de déficit hídrico, porque nosotros estamos gastando mucha agua cuando pastoreamos y estamos dejando menos residuos. En lugar de dejar 7.000 kilos, dejamos 3.000. Nunca menos de 3.000. Porque si estamos dejando menos de 3.000, estamos haciendo daño al suelo. Se adaptan más a zonas húmedas cuando es secuencia maíz de primera soja, 140 se vuelve disminuyendo porque en el caso de maíz voy a tener menos carga porque como el maíz, el rastrojo de maíz, me usa el nitrógeno, no tengo nitrógeno disponible para el cultivo de servicio. Y 140 kilos en soja maíz, ahí disminuyo en los días de pastoreo, inevitablemente, porque el cultivo que sigue es un maíz de primera, que tengo que sacar los animales antes. Y finalmente, incógnita total, pero datos del que pasa en el suelo, digamos, el caso de soja, maíz tardío o maíz de primera, maíz tardío, digamos, que ahí los tiempos se alargan más. Pero bueno, ya. Tenemos una base básicamente de los uruguayos, algo nuestro, pero necesitamos mucho más información para no meter la pata, así de simple. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. No, para cerrar en realidad le queríamos comentar cómo surgió esto del debate forrajero.
que viene a complementar un poco lo que decía hoy Martín de lo que apuntamos nosotros en pregonar la calidad de semillas forrajeras y complementar con estas aristas que vienen a sumar y a terminar de entender la actividad ganadera y lechera. Viene también digamos, a complementar una serie de newsletters técnicos que tienen ahí seguramente en las bolsitas y que, bueno, los que les interese se pueden ir adhiriendo con sus mails para que les lleguen mensualmente. Y, bueno, en cierta forma, la idea es terminar de transmitir todo lo que se va haciendo día a día, lo que buscamos, que es la profesionalidad y la mayor excelencia en lo que es tanto la producción de semilla, el producto final y así como también el post que bueno, depende mucho del manejo y de la expertise de cada uno finalmente en el campo. Agradecer a Ricardo Bindi por su tiempo, por acompañarnos en esto,